Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Confía en Propulse, The Point, y lleva tus cerezos al siguiente nivel de rendimiento. Vivero Los Olmos. Ofrecemos frutales de última generación y garantizamos su calidad. Summit Agro. Sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas y espero más rendimiento por hectárea con Intelligence. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando junto a ustedes un nuevo programa en un nuevo fin de semana que nos toca medio raro. Algunos se lo tomaron, otros trabajamos. Lo cierto es que estamos junto a ustedes y los quiero invitar porque tenemos un tremendo programa. Vamos a hablar así como un adelanto del 18, vamos a hablar harto de vino, vamos a hablar de huevos, vamos a hablar de agua y de aceite de oliva. Pero antes saludamos a quienes hacen posible este contacto. Muy importante, nuestros auspiciadores, gracias por estar con nosotros. Karls, Stoller, Sumitomo, Peuman Innovation, Semillas KWS, Carosi, Sargent Chile, Summit Agro, Vivero Los Olmos y Point. Gracias a ellos estamos junto a ustedes. La invitación está extendida para las próximas 2 horas, así que aquí comienza el Agro. Bueno, el 2023, la influenza aviar afectó significativamente la producción de huevos y aves de consumo en gran parte del mundo, incluyendo Chile, donde los productores de huevo experimentaron una pérdida del 4% en el número de ponedoras, lo que redujo la capacidad productiva. Bueno, el gremio implementó medidas de bioseguridad para evitar el contagio y la expansión del virus. En el 2024, actualmente, aunque la enfermedad sigue activa principalmente en Estados Unidos y Europa, Chile ha logrado controlarla en planteles de producción, registrándose casos solo en fauna silvestre. Para saber cómo está la situación, cuál es la situación, queremos conversar sobre esto con el gerente general de Chile Huevos, Patricio Curte. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido al Agro. Hola, muchas gracias por la invitación. Gusto de saludarte. Hace tiempo que no conversábamos. Sí. ¿Qué medidas, Patricio, de bioseguridad ha implementado el gremio antes de la llegada de la influenza aviar a Chile? Bueno, antes, como ya había noticias de casos, antes que se presentaran los focos en Chile, ¿no es cierto? Había noticias de que se habían presentado situaciones complicadas en México, paulatinamente después en Ecuador, en Perú, y claramente venía hacia el sur la enfermedad. La que finalmente en abril y mayo del año pasado se presentaron focos ya en planteles industriales. Habían habido antes focos en planteles de traspatio o en silvestre, como bien indicaba, pero finalmente ocurrió acá. Primero en aves de carne, ¿cierto? Pollo, pavo y después más adelante también en ponedoras. Y nosotros en esa época, previo a como ya teníamos visto eso, estuvimos haciendo mucha capacitación en términos de bioseguridad, medidas de prevención, cosas de ese tipo. Una vez Ya, que ya se presentó y la emergencia, pero cambió espérate, la sí, situación. po, pero esas medidas ayudaron en algo o no? Cuando Lo que se llegó. logró, mira, mucho en cooperación con el SAC, con INDAP, ¿no es cierto? Lo que se hizo fue, en el fondo, ganar tiempo. Se logró postergar en Ay, buena medida la llegada. O sea, la autoridad siempre pensaba que finalmente iba a llegar, dado lo intenso que había sido en la costa peruana, por ejemplo. ya, Y lo que decía el director del SAC, tenemos que ganar tiempo. Tenemos que prepararnos, tenemos que diferir y que ojalá todos los casos no nos ocurran juntos, digamos, porque ahí hubiera sido una situación muy terrible, ¿no es cierto?, para todo el sector, tanto de postura como de aves de carne. Y eso se logró, porque como sea, si bien fue intenso, había una mejor preparación y se logró acotar, o sea, las mismas medidas de preparación que hubo lograron que esto quedara confinado, en el caso ponedora, solamente a la región del Biobío y una parte del Maule, nada más. claro, ¿cómo afectó esa pérdida del 4% en el número de ponedoras a la capacidad productiva de los productores de huevo en Chile? Bueno, si lo vemos a nivel regional es una cuestión catastrófica, si vemos la región del Biobío, porque Ya. efectivamente se perdió un porcentaje muy alto y de hecho todavía no se recupera esa producción. Eh,
la pérdida económica es gigantesca, porque como es sabido, cuando se presentan estos casos, aunque sean unas pocas cientos de gallinas afectadas en un plantel de 200.000, bueno, hay que sacrificarlas a todas como medida sanitaria. Y eso termina con el fin de la empresa, digamos, porque pierde toda su capital. Nosotros, por eso, en esa época, cuando veíamos esa situación, propusimos una serie de medidas de corto y más mediano plazo, ¿ah? A la autoridad. Algunas de ellas se fueron concretando, ¿ah? Quizás no con la intensidad que hubiéramos querido, pero sí en forma útil. Por ejemplo, se generaron ayudas vía Corfo para que esos planteles que cayeron pudieran retomar, aunque sea mínimamente la producción, cosa, el proceso en el que se está ahora, pero hubo otras cosas. Nosotros empujamos también para que estuviera disponible una vacunación contra influenza aviar, donde De había un acuerdo. conflicto de alguna manera con las aves de carne, porque ellos no quieren que vacunen, porque si no se dificultan las exportaciones, pero como sea, se logró que esa herramienta para casos de emergencia ahora esté disponible. Otra cosa que logramos, pedíamos una indemnización para los productores que tuvieran que eliminar sus gallinas, cosa que no se concedió, pero también decíamos que alternativamente podía haber un Sí, seguro avícola. Bueno, parcialmente el gobierno accedió y se generó un seguro estatal para productores que tienen menos de 20.000 aves. Eso suena razonable, pero en realidad eso cubre, en el caso de las gallinas, solo un 5% de todas las gallinas, ¿no? Entonces nosotros seguimos insistiendo, pero a nivel más privado, con compañías de seguro, ¿no es cierto?, aseguradoras internacionales, y así logramos que se reabriera un seguro que hubo años atrás acá, porque estaba cerrado a nivel internacional, incluso local acá, porque Chile no estaba libre de influenza aviar. Una vez que se libró, insistimos, insistimos, y hemos logrado más que duplicar la capacidad que había asegurada hasta antes de esta situación. O sea, actualmente entre el 60-65% de las gallinas están aseguradas en este momento en Chile, que es una situación que no hay en otro país de la región. Realmente un gracias. buen ejemplo. Y Patricio, las medidas que se adoptaron para erradicar la influenza aviar en la región del Biobío y las que se aplicaron o se tomaron en relación a otras partes del país, ¿fueron distintas? En general, no, las medidas son más bien como llaman, de bioseguridad, ¿no es cierto? Que en el fondo evitar que ingresen aves silvestres a los planteles y que tampoco ingrese el virus a través de las personas, que muchas veces dicen el virus entra caminando, porque entra adherido a los zapatos, o lo que sea Ah, de alguien claro. que, o un vehículo, cosas de ese tipo. Entonces, hubo mucho más concientización, digamos, y bueno, nosotros después seguimos, digamos. Hemos seguido y sigue vigente, especialmente con el foco en pequeños productores. Coincidentemente, firmamos un acuerdo de cooperación antes de la situación de influenza aviar con el Ministerio de Agricultura, con el SAC y con INDAP, justamente para apoyar a pequeños productores. Y bueno, se presentó esta lamentable situación, pero fue muy oportuno tener este convenio porque Mira, nos ha permitido hacer más de 11 capacitaciones, más de 500 ¿ese convenio era de productores. capacitación? ¿De qué Claro, de era? capacitación, de asesoría, de formación de capacidades al final y bueno, han dado muy bien. Como digo, Oye, hoy en más día, de 500 pequeños productores han sido capacitados mira, por este y plan. hoy en día, ¿cuáles son los desafíos? ¿En qué están para intentar controlar la influenza aviar en Chile? Que podemos decir que producto justamente de este seguro, más todas estas capacitaciones. Y además hicimos todo un set de videos, de cápsulas de aprendizaje que se pueden ver por internet o también en las capacitaciones internas de los productores de las empresas. Con toda esa información, más la medida que pedimos junto con Chile Carne al gobierno, que hiciera obligatoria la bioseguridad, cosa que no está establecida por ley. Tenemos que ahora a partir de fines de julio de este año ya va a ser obligatorio efectivamente a todo nivel contar con medidas de bioseguridad. Entonces, pensamos que a esta altura estamos en mucho mejor posición que lo que estábamos para la situación que se presentó el año pasado, entre el seguro, la capacitación y la legislación, ¿no es cierto?, que va a obligar a ir implementando a todo nivel la bioseguridad. Patricio, ¿cómo? Bueno, un poco ya lo detallaste, pero en el fondo Chile Huevo está trabajando mancomunadamente con el SAC, INDAP y otros organismos justamente para prevenir futuros brotes de influenza aviar, ¿verdad? Em, Sí.
eso es un trabajo que se establece en forma permanente, o sea, de aquí en adelante no se puede no seguir trabajando, sino que está permanentemente llevándose a cabo. Exactamente, porque este convenio original con el Ministerio de Agricultura y con el INDAP y el SAC tenía una duración de un año. Y producto del buen resultado, digamos, nos invitó el ministerio a, ¿cómo se llama?, renovarlo. ¿Ya? Y ya lo hemos renovado, estamos en proceso de renovarlo por 2 años más, justamente para tener esta facilidad de apoyo a los pequeños productores, también a los más grandes. Y recordar también que antes de esta presencia de esta enfermedad, nosotros teníamos y seguimos teniendo un programa con Chile Carne, que es de vigilancia en humedales, o sea, en planteles de traspatio o en pequeños productores que estén cercanos a humedales. ¿Por qué? Porque esos humedales, si es que están cerca de un plantel industrial, si es que llega por las aves migratorias, ¿no es cierto?, a las aves residentes, puede llegar a planteles industriales. Eso, Chile Carnes tiene un programa de hace más de 10 años, nosotros colaboramos con ellos desde hace muchos años, o financiándolo, y, y también ha sido muy positivo. Ahí se demuestra que efectivamente cuando hay acompañamiento, cuando Claro. hay capacitación, cuando hay control del alimento que consumen las aves, cuando las aves están confinadas y no libres, sueltas, se evita esta presencia. Ninguno de estos planteles que están en este programa de traspatio con Chile Carne, en las zonas humedales, ninguno se vio afectado por influenza aviar. Ahí se demuestra que efectivamente las medidas sirven. ¿Y eso en qué zona geográfica estamos hablando? En varias partes de Chile, en el norte, ¿no es cierto?, donde hay planteles de ponedora, pero Ah, también ya, en no solo en la zona aquí. planteles de aves, no, también planteles de aves de carne, de pollo. La zona central no se distribuyen exactamente igual. Por ejemplo, tú sabes que es muy fuerte la producción de pollo en la sexta región. Y aquí ahí no hay tanto de ponedoras, hay más en la séptima, en la octava. Bueno, lo que hicimos con Chile Carne es juntar las ubicaciones tanto de ellos como nuestras, y se tiene un panorama más amplio de Estamos cobertura. conversando con Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Patricio, te pido que nos esperes. A ustedes los insto a mantener su cultivo a prueba de heladas con CryoProtect. El antiheladas orgánico certificado por EcoCert. Encuéntralo en www.cryoprotect.cl. Pausa comercial, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y seguimos aquí en el Agro, estamos conversando con Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos. Patricio, ¿qué impacto ha tenido la eliminación de la alerta sanitaria en la región del Biobío en la producción de huevos? Sí, bueno, nos han preguntado algunos medios respecto a eso, y nosotros hemos hecho un llamado a no bajar la guardia, de ¿Ya? alguna manera, ¿no? Porque el riesgo sigue, o sea, el virus sigue circulando, se presentan casos en otros países, pero incluso a nivel nacional también sigue la circulación. Y claro, se entiende que termine esta alerta en la región del Biobío justamente por la posibilidad de poder asignar esos recursos a otro que se estaba ocupando ahí, que en este momento no se requieren porque no hay casos activos, ¿no es cierto?, a otras actividades de capacitación, de seguimiento, y especialmente lo que comentaba antes, de implementación de esta nueva legislación, resolución del SAC, que obliga a todo nivel, digamos, a tener bioseguridad. La idea de la autoridad y también nuestra no es una cosa punitiva, digamos, terrible, sino que muy conjunta de formar las capacidades, concientización, y darse cuenta que mucho de las medidas de bioseguridad provienen de medidas que son de gestión y no necesariamente de una inversión, Claro, digamos, en infraestructura muy importante, mucho de claro. operación, de cómo se hacen las cosas, de procedimientos, digamos. Entonces no lo vemos como que es un término y esto pasa al olvido, sino que es una nueva etapa más bien, donde estamos totalmente comprometidos con la autoridad, con el otro gremio, con Chile Carnes, digamos, Chile Huevos, en mantener esta condición de país libre de influenza aviar y también de otras enfermedades avícolas, porque hay otros desafíos hay enfermedades que están presentes en países como, no sé, en Perú, en Bolivia, y que no están presentes en Chile y que pueden afectar la producción, especialmente las aves,
y también ahí hay una vigilancia y mucha colaboración y medidas que se toman para evitar el ingreso de esas enfermedades. Oye, Patricio, ¿y cómo ha beneficiado a los productores de huevo la intervención de Corfo y agroseguros, por ejemplo? Bueno, lo comentaba antes, ¿no es cierto? Justamente suena un poco autorreferente, pero realmente mucho de lo que se logró es por el cateteo nuestro, digamos. O sea, veíamos, es muy distinto que esto afecte a uno o dos planteles de grandes productores avícolas como Agrosúper o Aristía, etcétera, que es complejo, pero como sea, son grandes empresas que finalmente logran salir adelante y son focos puntuales, digamos, específicos. Cuando esto afecta a un sector tan diverso como son los productores de huevo, donde hay más de 230 productores de huevo de distinto tamaño, es una situación más precaria, digamos. No es tan solo tanto en términos de recursos como de infraestructura y cosas de ese tipo. Tú me... Entonces, Sí. eh, sí, entonces se me fue un poco lo que estaba Ah, diciendo, perdón, no, es que pero te iba a interrumpir, pero tú ah, sí, habías... sí, lo de Corfo, sí. Te decía, nosotros empujamos mucho entonces al gobierno para tener ayudas, para tener compensaciones y cosas de ese tipo. Y lo que logró articular el gobierno justamente fue instrumental de Corfo, un concurso específico para los productores afectados de ponedoras de la región del Biobío y del Maule, y que fue un aporte que si bien no cubría obviamente toda la pérdida que hubo, pero sí les permite se puso a disposición de ellos tener la posibilidad de poder retomar la producción. Eh, y lo otro, lo de agroseguros también. Efectivamente cubre a los productores de menos de 25.000 aves, que como digo es un porcentaje menor en términos de las gallinas, pero muy relevante porque cubre a todos los pequeños productores que pueden ser, o microproductores que pueden ser focos justamente de transmisión a planteles más grandes, si es que se llegara a presentar en ellos un caso de influenza aviar. Patricio, tú mencionaste anteriormente el tema de la vacunación, esta vacuna que habían pedido. No me quedó claro si esa vacuna se implementó, se va a implementar y cómo se implementaría. No, Chile tiene una política de no vacunar, de no Ah, vacunar. ya. Es una política, y en general coincide con los países exportadores de carne de aves, digamos. Ya, En general no quieren vacunar porque automáticamente en la medida que se vacuna se cierran los mercados de destino. Porque dicen, tú estás vacunando, por lo tanto no tengo seguridad si la presencia del virus es porque te vacunaron el pollo o porque efectivamente ha estado enfermo el pollo. ¿por qué Digamos. ustedes son partidarios de la vacunación? Bueno, los huevos no se exportan, 100% son para consumo interno y por lo tanto para nosotros no es relevante, digamos, salvo la cosa patriótica, que bueno que exporte Chile, pero específicamente con nuestro sector, dado que no exporta, no afecta eso. Ya. Pero sí, lo que ocurre es que la enfermedad afecta mucho más a las ponedoras que a los pollos. Si ustedes se fijan, la cantidad de millones de aves que se pierden a nivel mundial versus los pollos, además las aves, las gallinas son de larga vida, están produciendo 1 año y medio, 2 años, versus un pollo que a los días, no sé, 60 días o lo que sea, está listo para faenarse. Entonces realmente afecta mucho más a las ponedoras y es una discusión que está a nivel internacional. Entonces lo que se logró acá es que si bien la vacuna no está así como disponible de que la voy a buscar y está la vacuna, o si yo quiero vacunar, no está, ¿no es cierto? No está presente, no hay un banco de vacunas. Pero lo que sí se armó fue toda la institucionalidad, digamos, de la vacunación de emergencia. O sea, en caso que se presente una situación más catastrófica, en el ¿Ya? sentido de que hay más planteles afectados, que incluso hasta las aves de carne eventualmente se vean amenazadas por esto, entonces sí, con una decisión rápida, se podrían traer las vacunas de Ah, afuera ya. y no habría que generar todo este sistema de Ya. permisos, de Eso se implementó, protocolos, eso existe, procedimientos. digamos. Todo está listo. Y por eso dice que está implementado a nivel de vacunación de emergencia. Emergencia. Pues, Ya, ¿y qué sí. incluye ese esquema de vacunación de emergencia? Bueno, incluye varias medidas, pero una de ellas es evaluar la situación, ¿no es cierto? Se justifica, no se justifica, luego ver cuáles son las vacunas, en qué condiciones se traen, las autorizaciones especiales que tendrían, dado que el registro sería un registro rápido, no el registro habitual, que es mucho más lento, digamos, para un medicamento en general. Y, y especialmente lo que más contempla, porque como Chile tiene la política muy bien de ser un país libre de enfermedades, en particular libre de influenza aviar, lo que incluye especialmente el mecanismo de aplicación específico
por ejemplo, zona regional, geográfica, donde ocurra la situación, digamos, que esté comprometida, y especialmente cómo se retira. O sea, se vacunó, se cubrió, ¿no es cierto? Y cómo elimino la vacuna, cómo dejo de vacunar y no sigo vacunando para justamente restituir prontamente la situación de país libre de la enfermedad. Eso principalmente, ese tipo de recaudos toma en cuenta los procedimientos ¿ah? De modo a asegurar que no se cierren los mercados internacionales, por ejemplo, cosas de ese tipo. Oye, Patricio, ¿cuáles son las proyecciones de usted, las expectativas de crecimiento en cuanto a producción de huevos este 2024? Bueno, la base de comparación es baja, ¿no es cierto? Por producto justamente el año pasado, que hay un 4% menos de la producción, sí o sí nosotros esperamos que haya entre 5 o 7% más de producción este año. Como sea, se ha ido recuperando la producción perdida, básicamente con el crecimiento de los incumbentes, o sea, de los que siguieron produciendo, ¿no es cierto? Y lamentablemente aún todavía los que cayeron están en los primeros pasos como para volver a producir. Pero como sea, ya se han visto las cifras, ¿no es cierto?, de abril, mayo, que en un mes tuvimos 10% más producción que el mes igual del año anterior, y en otro tuvimos como 5 o 6% también más que el año anterior. Entonces uno puede prever que a fin de año, eh, tomando en cuenta las mejoras que han habido en la producción, en las ventas de pollitas, por ejemplo, que es un predictor de cómo va, a lo menos 5 o 7% ojalá de mejoramiento de producción respecto al año anterior. ¿Y el consumo interno cómo ha andado? ¿Creció? Bueno, ahí es donde es complejo, porque nosotros hemos tenido, y esto recuerdo de reuniones y entrevistas anteriores que tuvimos, han sido años complejos. Después de un año récord, ¿no es cierto?, de producción de huevos y de consumo per cápita que alcanzó como a 237 huevos por persona, eh, en el año 2022, ese fue el 2021, en el 2022 tuvimos, si recuerdan, la crisis del costo de las materias primas, ¿no? Sí, Con el alza del maíz, de la soya, etcétera, y eso hizo cerrar a varios planteles pequeños y a reducir la producción a la mayoría de los productores de huevos por no tener los recursos como poder comprar ese que estaba mucho más caro, digamos, el insumo. Entonces ahí tuvimos una baja del orden de como 10% en la capacidad ya, productiva en 2022. Y el ya. año pasado este otro 4%. Entonces, podríamos decir así en términos generales que tenemos como un 15% menos de producción. Pero ahora, bueno, se está justamente recuperando la producción, pero estamos todavía lejos. El año pasado tuvimos un consumo per cápita del orden de 220 huevos, o sea, bastante Pero menos que los es un consumo per 234. cápita superior al promedio mundial, ¿o no? Al mundial sí, pero inferior al latinoamericano, por ejemplo. Mm. Nosotros antes estábamos entre los tres, cuatro mayores consumidores de huevos y ahora estamos en la medianía de la tabla. O sea, por ejemplo, Perú ha crecido mucho y hasta casi nos pasó en términos de consumo per cápita. Y países del lado, como Argentina y Colombia, tienen 300, Estamos 330 lejos, huevos entonces. por Nos persona, quedamos acá claro. en la región. Nos quedamos Patricio, acá. Y hay otro tema que es el asunto de la permisología, o sea, los ah, proyectos. Eso yo lo he dicho. Y de antes que estuviera esta moda un poco de reclamar por la permisología, pero yo lo he observado en las últimas décadas, no hay ningún proyecto que se haya aprobado muy grande, relevante en el país. Y esto ha sido por activistas, presiones, alcaldes que sueñan con una comuna que ya no sea rural, sino que sea habitacional y eso ha complicado, digamos, el seguir teniendo proyectos. Eso. Patricio, vamos a tener que seguir conversando en otra oportunidad porque se nos acabó el tiempo, pero ha sido Muy demasiado bien, interesante igual conocer cuál es sí. la situación en estos momentos de los productores de huevos en nuestro país. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Buen fin de Nos semana. vemos, Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos, aquí en el Agro. Nos vamos a separar. Garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. Y asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento también. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Ya volvemos.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Cambiamos de tema, vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de viñas. Hace un par de años que las viñas chilenas están mirando al sur de nuestro país, sí, ¿cierto? Si bien no están arrancando la zona central, sí es una prevención ante la crisis hídrica, el cambio climático y lo hemos hablado también, la búsqueda también de nuevas variedades. Si hace algunos años los viñedos llegaban hasta Chillán, bueno, hoy ya hay plantaciones en Los Ángeles, en Osorno, en fin. En el caso de la viña Santa Rita, hay tres hitos importantes frente a este tema y se los vamos a preguntar a su gerente vitivinícola, Gerardo Leal. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido al Agro, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarte, Gerardo. Cuéntanos por qué la Viña Carmen, que es de la Viña Santa Rita, ¿cierto? Decide crear el primer espumante en Chiloé. ¿Y cuál es la historia detrás de este proyecto? ¿Es el más austral de Chile, efectivamente? Claro, mira, la verdad que para nosotros ha sido un gran desafío comenzar, ¿cierto?, a mirar hacia el sur. Este es un proyecto que nace con uno de nuestros principales productores, digamos, de la viña, que en este caso, ¿cierto?, es Baltasar Sánchez, que es uno además uno de los directores de la viña, quien propuso en un momento, él tiene una propiedad, ¿cierto?, ubicada ahí en Chiloé, y nos desafió, nos dijo, mira, la verdad que ¿por qué no avanzamos hacia el sur? Yo tengo algo acá para empezar a probar y veamos nos embarcamos en este viaje y vemos qué es lo que ocurre. Y así fue, pues, el año 2018, nosotros plantamos en noviembre del 2018, plantamos esta viña, un piloto que es bastante pequeño, es alrededor de 0,2 hectáreas. Ya. Y desde ahí entonces comienza esta aventura que más que nada comienza como un gran ensayo en entender cómo se podían dar las viñas, ¿cierto?, en esta zona. ¿Ya? ¿Y? Y desde ahí entonces nosotros ya llevamos prácticamente 3 cosechas de espumante. La razón por qué espumante y no es vino es porque todavía estamos desafiados a que logremos algún vino, porque la zona es tan extrema Ya. que el mejor producto, ¿cierto?, que hoy día hemos logrado, ¿cierto?, producir es un espumante que requiere cierto menor grado alcohólico para que sea un buen producto. Ya, ¿y qué características tiene este espumante, por ejemplo, Gerardo, que lo hacen distinto de otros? Si tú lo comparas a los espumantes que acostumbramos a hacer en la zona más central de Chile, efectivamente, ¿cierto? Es un espumante de una acidez natural bastante mayor, ¿cierto? Lo que logramos hacer acá en la zona central. Es muy vibrante, tiene una acidez muy vibrante, es muy característico, diría yo, de la isla porque la isla definitivamente tiene una baja ganancia, ¿cierto?, en términos de días grado, que así es un índice que nosotros medimos en las zonas geográficas, en las zonas vitivinícolas del mundo. ¿Ya? Eh, y tiene también muchos días nublados dentro del año de producción, y por lo tanto la luminosidad es bastante menor. Por lo tanto, entonces las uvas maduran muy lentamente y no llegan, ¿cierto?, a niveles de un grado alcohólico que todavía lo podamos, ¿cierto?, colocar en una botella de vino. ¿Te puedo Entonces, preguntar este si espumante te es, puedo, es vibrante. te puedo preguntar si el mar también, no sé, la salinidad es un factor que incide o no? Si tú lo comparas a las zonas climáticas que tenemos en la zona central, que están cercanas, ¿cierto?, al mar, como es ¿Ya? el Valle de Leida, por ejemplo, ¿cierto? Hay zonas que están bastante cercanas al mar. Hay algunos proyectos que están ahí en Cartagena, en la zona, en los balnearios aquí de la zona central. Por supuesto que hay un efecto del mar, ¿ah? El mar ecualiza, ¿cierto?, la temperatura, las altas temperaturas y las bajas temperaturas. La oscilación térmica también es menor y por lo tanto sí o sí hay un efecto, ¿cierto?, en la producción del vino y en este caso de este espumante que esté situado alrededor de mar, digamos, ¿ah? En Claro, una isla que es muy característica, ¿cierto? obvio. Por todos lados tenemos mar.
Oye, Gerardo, hace un par de semanas el Ministerio de Agricultura destacó la incorporación de nuevas variedades y denominaciones de orígenes, ¿verdad? De origen para el vino chileno. Y dentro de estas estaba Rapa Nui y justamente Chiloé. ¿Este espumante cuenta con esa denominación de origen? Efectivamente, recientemente el SAC, ¿cierto? Estuvo trabajando varios años reuniendo información de los productores, un poco caracterizando las zonas estas vitivinícolas, y hoy día, ¿cierto? Ya estamos a puertas de que esto, ¿cierto? Ya sea ley, sea una norma. Eso nos da un respaldo absoluto, digamos, a quienes estamos tratando de hacer viticultura extrema. Y así como Rapa Nui, que tiene otro potencial, ¿cierto? En términos de variedades, nosotros, ¿cierto? Sí o sí vemos un potencial altísimo de producir variedades de clima frío, en especial, ¿cierto? En esta zona, donde este espumante en particular, ¿cierto? Proviene de la variedad Pinot Noir. Pinot Noir es muy característica de zonas frías, eh, quizás las zonas más que suenan a nivel mundial, como muy prestigiosas, digamos, respecto a vinos, ¿Ya? ¿cierto? Son la Borgoña en el caso de Francia y Nueva Zelanda en el caso del Nuevo Mundo, ¿cierto? Como lo somos nosotros en Chile. Entonces ahí nosotros estamos sin duda muy bien respaldados para que este proyecto, ¿cierto? Que parte como un piloto, ya pueda ser, ¿cierto? Ya ha escalado a una escala, ¿cierto? Más comercial. Ah, ya. Por mientras, digamos, o sea, no ha salido a la luz este espumante, ¿o sí? Mira, Viña Carmen ya tiene, como te decía, 3 cosechas, ya tenemos Sí, 2 cosechas en pero, el mercado, pero se están como es una comercializando. producción limitada, ¿Ya? exacto, está disponible. ¿Y cómo se llama? Ya ¿Cómo se llama este espumante? Mira, este espumante está en una línea denominación de origen que tiene, ¿cierto? La viña. Nosotros producimos distintas variedades en distintas zonas de Chile en situaciones más extremas. Tenemos algo de Itata, tenemos algo, ¿cierto? De la zona más entre medio, digamos, de la zona sur, qué sé yo. Hemos ido localizando diferentes terroirs y nosotros entonces tenemos esta línea de vinos de denominación de origen que Carmen trata, ¿cierto?, hoy día de expresar distintas condiciones de vitivinicultura alrededor de Chile. Y Ya, desde ahí entonces nos cayó muy bien este proyecto, digamos, que lo lanzáramos a través de Viña Carmen ya. Pero en una vía más comercial. uno lo puede encontrar como espumante Viña Carmen, denominación de origen. Sí, la línea Carmen de O se llama. Línea Carmen de O. Carmen de O. Ah, Carmen de O. si había un nombre, Carmen de sí. O. Carmen de O, sí, aquí lo Sí. veía. Gerardo, tenemos que alcanzar a preguntarte dos cosas. El 2023 la Viña Santa Rita firmó una alianza con la Universidad de Chile para estudiar la producción de vino en la región de los lagos, que es un poco lo que me acaba de decir, un poquito más hacia el norte. Efectivamente. Ya, ¿en qué consiste? Mira, nosotros siempre en la búsqueda, ¿cierto?, hacia el sur, un poco buscando tener un abastecimiento más seguro en términos hídricos, buscando distintas tipicidades de vino, ¿cierto?, y tratar de llevar esto a distintos tipos de clima, ahí buscando, ¿cierto?, los mejores suelos, los mejores terroirs con ese potencial. eh, Llegamos a esta zona donde hay varias producciones bien incipientes de varios productores que han comenzado, ¿cierto?, a trabajar viñas también de esta misma manera, ¿cierto?, como lo hicimos nosotros en Chiloé. Y hoy día nos acercamos a la Universidad de Chile, ¿cierto?, a la Facultad de Agronomía. Llegamos ahí a un acuerdo, ¿cierto?, de investigación, donde hoy día en la Estación Experimental de Oromo, que está ubicada, ¿cierto?, muy cerquita de Osorno, en Ya, Purranque, la ya, zona particular se llama Purranque. Ahí nosotros, ¿cierto?, estamos plantando ya 1 hectárea. Nosotros ya llevamos alrededor de 1/3 de esa hectárea, ya la tenemos plantada con variedades de clima frío, llámese, ¿cierto?, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, variedades que tengan potencial de uso, digamos, en esa zona de experimentación, y entre ellas también, por supuesto, el Pinot Noir. Y lo que pretendemos hacer ahí es prácticamente, ¿cierto?, entender desde el lado, ¿cierto?, más científico cómo estas distintas variedades se pueden dar en estas condiciones, buscando realmente los potenciales para cada una de ellas, ¿cierto?, si pueden llegar a ser vinos o, en este caso, ¿cierto?, espumantes. ¿Ah? perfecto. Y queremos que desde acá, desde este conocimiento,
nosotros podamos entusiasmar, ¿cierto?, a mucho más gente, digamos, en la zona, productores especialmente. Hay varios interesados de productores de leche, ¿cierto?, que tienen sus propiedades clásicamente en ese rubro. ¿Ya? Hoy día han prestado mucha atención a este proyecto que está liderado, ¿cierto?, por el investigador de la Universidad de Chile, ¿cierto?, Álvaro Peña, y con ellos ya lo hemos juntado, ¿cierto?, varias veces. Y desde ahí entonces vemos que hay un interés grande en la zona de experimentar, ¿cierto?, en estas variedades y tratar de que esto, digamos, llegue a ser una producción más comercial. ¿Eh? Hoy día siguen siendo muchos pilotitos, ¿cierto?, de producciones muy limitadas, pero acá queremos, ¿cierto?, en definitiva, establecer un poquito las bases, ¿cierto?, más científicas para entender muy bien cómo funciona la zona. De ¿Y hecho, ya? queremos incorporar a futuro, no todavía, ¿cierto?, variedades que son resistentes o más tolerantes a las enfermedades. Al estar más en el sur, tenemos más presión, ¿cierto?, de hongos, especialmente, ¿cierto?, como base de enfermedades. Y hoy día tenemos herramientas para poder manejarlas, ¿cierto?, en estas variedades viníferas, pero queremos también, ¿cierto?, incorporar estas variedades híbridas, que son variedades que son mucho más tolerantes, ¿cierto?, a estas enfermedades, a ver si es que en definitiva también desde ahí podemos, ¿cierto?, generar nuevos vinos, ¿eh? Porque aquí también hay mucho de innovación y eso también es lo que pretendemos hacer a nivel de zona, ¿eh? De zona sur. Entretenido. Ya, Cauquenes lo voy a quejar para un próximo programa. Gerardo Leal, gerente vitivinícola de Viña Santa Rita, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Agro, súper entretenido. Vamos a seguir hablando de vino, así que te agradezco y por mi parte desearte un feliz fin de semana. Fantástico, para ustedes también. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos para la próxima. Nos vemos, Gerardo. Buen fin de semana. Adiós, gracias. Maniplex, Bemol haz que tu huerto sea la envidia del sector con una gestión inteligente de la caída de las hojas. Elegir su metomo chemical es una cuestión de filosofía. Como dije, vamos a seguir hablando de vinos, así que no se vayan. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en el Agro y como les dije, seguimos hablando de vinos. Les quiero contar del estreno del muy esperado vino Ultra Premium de la Viña Santa Ema, Félix. 4 generaciones de la familia Pavone, dueñas de una de las primeras viñas sustentables en Chile y una de las top 5 en el segmento premium, esperaron 8 años para el nacimiento de esta etiqueta. Esto es como, me imagino, es como una guagua, no sé, el primer hijo, demasiado importante, y eso que hay años detrás. Andrés Sangüesa, enólogo y CEO de la Viña Santa Ema. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido al Agro. Hola, Vero, muy contento nuevamente de poder participar y acompañarte en este programa. Oye, este vino, Félix, de edición limitada, es en homenaje a don Félix Pavone, ¿no? Exactamente, sí, es un Cuenta- homenaje Cuéntanos la a, historia y qué significa. bueno, efectivamente, como tú comentabas, la Viña Santa Ema hoy día está liderada por la cuarta generación, tiene una historia haciendo vinos de cerca de 70 años. ¿M? Y los hijos de don Félix, uno de los fundadores de la viña, le solicitaron al equipo enológico poder hacer un vino en honor a su padre. Ujú. Esto, imagínate, era en el año 2016. Por lo tanto, desde ese momento comenzamos a poder desarrollar este vino. ¿M? Era un vino muy emblemático, no solo por la componente emotiva que tiene poder hacer un vino al líder y al creador de la viña, ¿m? Sino que además también era como una consecución de la historia porque él en el año 1994 ¿Ya? quiso hacerle un vino en honor a su esposa, la señora Catalina, ¿ah? Y de alguna manera sus hijos quisieron también hacer lo mismo en honor a él. Ay, ¿Ah? qué bonito. ¿Y por qué 8 años? Bueno, habla un poco, Vero, del tiempo que toma poder hacer
estos vinos y tengo que comentarte un poco de cuáles fueron los requisitos que de alguna manera la familia le encomendó al equipo enológico para poder entender por qué 8 años. En primer lugar, el requisito número uno era justamente poder hacer un vino en honor a Don Félix y que fuese compañero de Catalina, que es un vino muy emblemático dentro de la viña. Por lo tanto, había que desarrollar vinos con personalidad. Y cuando uno empieza a crear vinos con personalidad, lo que busca de alguna manera es tratar de guardar en una botella las características y particularidades de Don Félix. Entonces nos pusimos a trabajar de alguna manera en cuáles eran las cosas que a él dentro del proceso enológico le apasionaban, le gustaban, cuáles eran sus cepas preferidas y de alguna manera cuál era la elaboración que a él más le gustaba. En segundo lugar, uno de los requisitos fundamentales fue que ese vino fuese hecho con uvas provenientes de su último gran proyecto vitivinícola que desarrolló, que fue un campo maravilloso que tenemos en la cordillera de los Andes, en la zona de Pirque, donde producimos nuestros mejores vinos bajo un concepto de terroir de montaña. ¿Ya? Entonces teníamos por un lado hacer un vino con personalidad y por otro lado de un lugar que él lideró como su último gran proyecto de vitivinícola. Y hicimos obviamente una selección de diferentes cepas y variedades que a él le atraían mucho. Hay que entender que Félix es un corte que está compuesto por 4 variedades. Ya. ¿Cuáles son? ¿Cuáles Principal- son? Principalmente la primera es en un 75% Cabernet Franc, Ya. tiene un 10% de Carmener, tiene un 10% de Cariñán y un 5% de Cabernet Sauvignon. Es decir, es bastante distinto, aunque es el compañero Catalina, es bastante distinto en su composición. Eh, Y Andrés, por qué se seleccionan esas cepas? Ujú. Bueno, en primer lugar, fueron cepas que él quiso impulsar y que este campo tuviese. Eh, y en ese sentido, eran también variedades que a él le gustaban y le apasionaban mucho, en términos de que, por ejemplo, el Cabernet Franc siempre ha sido una variedad muy expresiva, de una rica acidez, de taninos muy redondos. Hay que acordarse que de alguna manera el Cabernet Franc es un poco el padre del Cabernet Sauvignon, ¿verdad? Porque en términos del cruzamiento para cuando se creó la variedad Cabernet Sauvignon, venían de un padre Cabernet Franc y llamémoslo de una madre Sauvignon Blanc. Y Bien. al cruzarse esas dos cepas, no es una mezcla, sino que es un cruzamiento varietal, nace el Cabernet Sauvignon. Y en ese sentido siempre fue una cepa que a él le gustó mucho y que promovió poder plantar. Por otro lado está el Carmener, que es una variedad que aporta suavidad, redondez, una concentración de taninos muy, muy agradables. También tenemos el Cariñán, que es una cepa que es un poco más rústica, digámosla, un poco más salvaje, que aporta también acidez, que aporta mucha expresión. Y por último está la estructura del Cabernet Sauvignon. Entonces, de esa manera, el equipo enológico empezó a desarrollar y a trabajar Ya, y este esta Félix, descríbemelo así en pocas cualidades, ¿cómo es este A Félix? ver, es un vino muy expresivo, es un vino que respeta la fruta, que tiene una estructura muy, muy agradable y con bastante carácter, que puede acompañar perfectamente para estas fiestas que se vienen acercando rápidamente, que son bastante largas. Nos pueden acompañar, es un vino que nos puede acompañar mucho en parrillas, asados, carne, pero la verdad tiene esa cosa multifacética de servir también para pastas, pescados. ¿Ah? La Ya. verdad que es un vino muy entretenido. Sí. Sí, pues ahora Ujú. uno toma cualquier cosa con lo que a uno le guste, en definitiva, si el vino es como tan, en ese sentido, adaptable. No hay una Andrés, receta. Sí. Andrés, la Viña Santa Ema, decíamos, pionera en sustentabilidad en Chile. ¿Cómo ha evolucionado ese compromiso, ese eje? Y por otra parte, tengo entendido que da pie a nuevas líneas de vino sustentadas en ese eje, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Efectivamente, la viña en el año 2008 fue una de las primeras viñas en suscribirse en este gran compromiso que es la sustentabilidad, ¿ah? Abordándola desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, de la agricultura y de todo el proceso enológico que se hace al interior de las bodegas. ¿M? Eh, y en ese sentido, nosotros lo que hemos ido trabajando es desarrollar una agricultura regenerativa, ¿ah? Que vaya un paso más adelante que simplemente trabajar de manera armónica y equilibrada con el medio ambiente, sino que también buscando de alguna manera herramientas que le vayan devolviendo al ecosistema, llámese el suelo, llámese a la naturaleza, lo que la producción y la elaboración de la uva produce o impacta. ¿M? Y en ese sentido, para poder resaltar todo lo que es este trabajo de terroir que hemos estado desarrollando, eh, fue que lanzamos también a principios de año una nueva línea de vinos que se llama Cuarto Elemento. ¿M? Y ¿Ya? el cuarto elemento justamente nace justamente como un tributo al terroir, entendiéndose que el terroir normalmente siempre se habla de una trilogía, pero que está compuesto por un suelo, ¿ah? Un clima y una variedad que hacen a un producto único, ¿correcto? Pero pocas veces se habla de la importancia y relevancia que tiene el agua dentro de este contexto del terroir. ¿M? Entendiendo que las uvas se riegan por los diferentes ríos que tiene Chile. ¿M? Y nosotros comenzamos haciendo un estudio para ver cómo era la composición del agua a nivel del río Maipo en la altura, ¿ah? En la montaña, y la verdad es que el agua del río Maipo cuenta con una serie de nutrientes y componentes muy relevantes para el resultado final que es el vino. Y en ese sentido, de alguna manera, con esta línea quisimos eh, rendirle homenaje a este maravilloso terroir de montaña que tenemos en Alto Maipo, Mira, y de ahí entonces considerando el agua natural. el cuarto elemento, el agua, entonces. Exactamente, Oye, exactamente. oye, André, y cómo se denominan? ¿Qué vinos son esos, esta línea? Es una categoría de vinos que está sobre la línea Gran Reserva y bajo la línea Amplus, es decir, son vinos que en el mercado los pueden encontrar en torno a los 15.000 pesos. ¿M? Hoy día tenemos cuatro cepas que son justamente Cabernet Sauvignon, Carmener, Cariñán y Cabernet Franc. Las mismas cuatro cepas que hoy día forman parte de la mezcla de Félix, las tenemos en esta categoría separadamente y con un concepto enológico donde no hay guarda en barricas, sino que solamente los vinos se guardan en fures, justamente para poder respetar la expresión y las características de cada una de las variedades. André, ¿y este cuarto elemento sale al exterior, se exporta o no? Sí, sin duda que sí, los mercados externos son bastante relevantes, pese a que Santa Ema es una viña muy reconocida y el mercado chileno es muy importante para nosotros. Obviamente también tratamos de poder impulsarlo y mostrarlo afuera en mercados, por ejemplo, como Brasil, Europa, Estados Unidos, China, ahora últimamente. Por último, ¿cuáles son las expectativas para cerrar el año? ¿Han tenido un buen crecimiento este 2024? Bueno, después de un terrible 2023 para la industria, bueno, la verdad es que cerramos, sí, un primer semestre positivo, bastante mejor que el 2023, y tenemos expectativas para poder seguir creciendo para este segundo semestre, pese a que hay ciertos mercados que están un poco estancados, pero sí hay otros, por ejemplo, como Brasil, que sí están creciendo bastante fuerte. Y por supuesto que tenemos bastante esperanza en que el vino en el mercado de Chile, entendiendo que el vino forma parte de nuestra cultura y de nuestra tradición y es casi como un patrimonio nacional, tengamos una oportunidad de poder
seguir desarrollando e incorporando el vino en cada uno de nuestros hogares y Sí, en nuestras mesas. y acá en el ¿Mm? mercado interno Santa Ema es súper, súper reconocida, valorada y además se viene septiembre, ya que me imagino que es muy buen mes para todas las viñas. Exactamente. Estamos muy esperanzados, efectivamente, que haya un Está en buen Santa Ema en cada mesa. ¿Mm? Andrés Sangüesa, enólogo y CEO de la Viña Santa Ema, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya saben, ahí vamos a ver qué tal es Félix y esta nueva línea de vinos Cuarto Elemento de la Viña Santa Ema. Muchas gracias, Andrés. Buen fin de Muchas semana, gracias, Verónica. largo, largo entre comillas para algunos. Que Que estés estés bien. muy bien. Chao, Nos chao. vamos a una pausa. Les cuento que Sumit Agro es sabiduría milenaria y perfección japonesa, sustentable y nos presenta sus productos Super 50 Prime, tecnología para la reducción de estrés oxidativo, Mamul, fungicida biológico para heridas y podas en frutales y AgriGen Plus, bactericida sistémico. Todos son productos Sumit Agro. Más información en sumit-agro.com. Nos vemos a la vuelta. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en el agro en este fin de semana que para algunos es largo, para otros no, están ahí trabajando igual que nosotros. Cambiamos de tema, en el 2023 y 2024 se rompió una década de mega sequía en casi todo Chile. Los registros actuales indican precipitaciones sobre lo normal en la zona centro-sur, altura de nieve sobre el promedio en varias zonas y buenas proyecciones de deshielos y embalses al 53% de su capacidad. Pero la constante es que hay incertidumbre igual en términos hidroclimáticos. El pasado mes de junio fue uno de los meses más lluviosos de los que se tenga registro y julio terminó seco por primera vez desde también hace un par de años. Hasta el momento, agosto se ha caracterizado por traer un temporal con ráfagas de vientos con velocidades nunca vistas, seguido por días de temperaturas más altas. La verdad es que los especialistas han señalado que viene el fenómeno de la Niña, que trae una baja en las precipitaciones y en las temperaturas, pero estamos viviendo fenómenos como los que he descrito. Para hablar un poquito sobre la variabilidad climática, estamos en contacto con Pablo Silva, socio de GHI Proyectos. Pablo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido al Agro. Muchas gracias, Verónica. Mucha salud. Qué interesante, Bueno, fíjate que todo esto, el tema de antiguamente, el tiempo no era noticia, el tiempo después empezó a ser noticia, ahora la variabilidad climática, ahora el cambio climático, y todos estos fenómenos que estamos viviendo pasan a ser no solo noticias, sino que tema, y es lo que queremos conversar contigo. Pablo, cuéntame una cosa, la llegada de la Niña se viene anunciando desde marzo, pero los especialistas la han ido postergando un poco al trimestre de septiembre-diciembre. ¿Viene o no viene? ¿Qué se sabe? ¿Cuánto cambian estas predicciones? Parecen de repente como el cuento del lobo nomás, también, ¿o no? sí, ahí, a ver, como bien lo decías tú, son pronósticos y de alguna manera son pronósticos que también están basados en probabilidades que dependen de muchos factores, no es solamente un indicador como lo más representativo es la temperatura de agua en el Pacífico, pero son muchos indicadores de un contexto que es global. Entonces, saber si estamos en la niña, en el niño, al final se determina en base a probabilidades, en base a indicadores de riesgo, y lo que ha ido ocurriendo específicamente este año es que ese pronóstico se ha ido modificando en la medida que han ido avanzando los meses. Y lo que estamos viendo es que sí, la niña viene, se ve marcada, el niño ya se acabó, que fue lo que ocurrió el invierno pasado, eh, pero de alguna manera se han ido atenuando un poco esos cambios tan bruscos que se esperaban a principios de esta temporada. Ya, ¿y la niña viene o llegaría cuándo? Ojalá hubiera un día así como la primavera parte el 21 de septiembre, la niña parte, ¿qué fecha? No, son fenómenos que van ocurriendo gradualmente y lo que se espera en el fondo asociado a la niña es que haya menores precipitaciones, es que haya menores temperaturas también. Ah, Y, ya, ya. y al final eso es una tendencia de acuerdo a cambios que son globales.
Ya, pero estamos hablando de septiembre, próximo mes, podría predecirse que estaría establecida en términos de todas estas indicaciones que tú menciones. Claro, los pronósticos que hace un organismo internacional se basan en 3 meses. O sea, Ya, el agosto, septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, febrero, en periodos de 3 meses. Y ya. lo que se está viendo efectivamente es que la niña ya está bastante instalada para el segundo semestre de este año. Y la buena noticia es que no fue durante el invierno. O sea, si hubiésemos tenido una niña marcada durante el invierno, probablemente, esto es, siempre hay un tema de probabilidades, no habríamos tenido el invierno lluvioso que tuvimos en mayo y junio. Si julio fue o no un efecto de la niña, eso creo que hay otros fenómenos climáticos que explican por qué quedó en cero. Eh, pero el hecho de que la niña se instale desde el segundo semestre o incluso el último trimestre de este año, el mayor riesgo está asociado a temperaturas producto de las heladas, mucho más que las precipitaciones que normalmente ya en primavera tienden a decaer en todas las zonas centro-sur de Chile. Pablo, ¿qué herramientas se pueden usar para planificar la gestión hídrica, por ejemplo, a nivel agrícola? ¿Cómo se puede ir preparando la agricultura también frente a estos pronósticos? A ver, aquí vamos a entrar a lo mejor en un tema un poco más árido. Cuando hablamos de pronósticos, hablamos de probabilidades, hablamos de estadística. Yo no sé si hay alguien que quiera tener esos conceptos tan a la mano como para estar tomando decisiones en el día a día. Pero creo que un ejemplo concreto es que tradicionalmente, incluso la Comisión Nacional de Riego, en mucho del desarrollo de sus proyectos, usa el concepto del Q85. El Q85 es el caudal que permite satisfacer una necesidad del 85% del tiempo. O dicho de otra manera, 1 de cada 7 años aproximadamente. Y, y en diseño de obras hidráulicas, me voy a desviar un poquito del tema, también se habla de los periodos de retorno y se habla de que hay que diseñar estructuras hidráulicas con un periodo de retorno de 100 años, de 500 años, de 1000 años como factor de seguridad. Lo que lamentablemente no hemos mal acostumbrado es a entender que ese concepto es que un evento de precipitaciones se va a repetir una vez en cada 100 años o una vez en cada 500 años. Y el tema es que es al revés, es una probabilidad de ocurrencia. Y lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo con el cambio climático y toda la variabilidad climática es que esos patrones han ido cambiando y esa probabilidad de ocurrencia de un determinado evento ahora se da con más frecuencia. Entonces, esa lluvia de 1 en cada 100 años, que era una probabilidad, hoy día se da más frecuentemente. Entonces, cuando hablamos de herramientas para la planificación, tenemos que tener de alguna manera incorporado que los patrones con los cuales tomábamos decisiones de manera tradicional han ido cambiando y Ya. ese Q85 para el diseño de un proyecto de abastecimiento de agua también ha ido cambiando y ya no es el mismo Q85 de hace 15 o 20 años. Entonces, en términos de herramientas, sin meterse en la aridez que implica las estadísticas y las probabilidades que muchos le hacemos el quite, sí es muy importante considerar la incertidumbre de los registros, en el fondo los antecedentes con los cuales uno está tomando decisiones. Y entonces, ya, correcto. Y en base a esas herramientas que han ido cambiando, ¿qué herramientas hay ahora, por ejemplo? Hoy ¿Cuáles son? día el monitoreo es una herramienta clave. A lo mejor vamos a hablar de mucho sentido común, pero si hoy día no generamos datos, no tenemos certeza de qué es lo que está ocurriendo a nivel predial y a nivel de subcuenca y a escala más macro también de cuenca. Y el monitoreo, hay casi un cliché. Bueno, ¿y cuál es el momento para empezar a monitorear? El momento es hoy día, porque en 5 años más, cuando queramos revisar lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, necesitamos partir hoy. Es lo mismo que correr una maratón, son 42.000 metros. Hay que dar el primer paso para poder recorrer esa maratón. Y en los registros, en buena hora, en los años 60, se inició un sistema, un plan de monitoreo en muchas cuencas de Chile, monitoreo climático, por lo tanto hay algo de historia, Ya. pero localmente y toda esta variabilidad que hemos ido analizando requiere datos locales, requiere que los propios productores generen sus registros y puedan comparar sus registros con su temporada, con sus condiciones locales. ¿Hay grados de planificación y gestión hídrica en Chile, Pablo? ¿Cómo lo ven ustedes que son expertos? ¿Es el mismo, por ejemplo, en todas las cuencas? En toda la zona, perdón, centro-sur
hablamos de un clima mediterráneo, y Centro Norte también tiene algunas componentes de eso, clima mediterráneo, en donde, en términos muy simples, miramos a la cordillera para tomar una decisión productiva. Eso es lo que tradicionalmente se ha hecho durante muchísimos años. Hoy día la planificación y la gestión hídrica toma ese modelo tradicional y le va incorporando tecnología. ¿Qué significa mirar a la cordillera con tecnología? Mirar la cobertura de nieve, mirar la acumulación de nieve, mirar los pronósticos asociados a precipitación de nieve y de lluvia. Y de alguna manera uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hoy día se está haciendo distinto? Es que se le está incorporando herramientas y tecnologías para que esa planificación esté basada en datos y esos datos se conviertan en información. Esa es la gestión. La gestión no es solamente monitoreo, como mencionábamos antes, es usar esos datos y convertirlos en algo, procesarlos, digerirlos, masticarlos y convertirlos en algo que sea útil. No es lo mismo en todas las cuencas, hay diferencias importantes en lo que es la zona centro-norte, la zona centro, la zona centro-sur, eh, pero hay ejemplos hoy día de cosas muy interesantes que están ocurriendo a nivel de juntas de vigilancia, en que, por ejemplo, la Junta de Vigilancia del Biobío genera hoy día mapas de cobertura de nieve usando las herramientas que están disponibles, los satélites, los modelos de elevación digital, para poder establecer, bueno, dónde cayó nieve, cuánta nieve cayó y cómo se va a comportar el pronóstico de derretimiento de nieve a lo largo de la temporada. Entonces son ejemplos de grado de planificación que veíamos que son muy interesantes y que están siendo integrados hoy día en la gestión de cuenca asociados a juntas de vigilancia, por ejemplo. Muy, muy interesante. Y a propósito de cordillera, ¿qué crees tú se pudo aprovechar en la agricultura el superávit de agua que hubo a raíz de los temporales de junio pasado? A ver, cuando miramos los registros y miramos sobre todo los registros históricos, vemos que existen ciclos naturales en donde hay años lluviosos, años secos y años normales, si es que existe esa palabra de normal. Y creo que en ese sentido la recarga se da de manera natural. O sea, los acuíferos tienden a recuperar sus niveles de manera natural, los embalses tienden a recuperar sus niveles también de manera natural por el agua que producen, entre comillas, las cuencas. Y yo creo que el desafío pendiente es cómo gestionar esa recarga. Hoy día se gestiona el almacenamiento, se gestiona la distribución de agua a través de canales, organizaciones de usuarios, se gestiona el riego, toda la implementación de tecnología asociada al riego tecnificado, pero no estamos gestionando la recarga. La ¿Ya? recarga se da de manera natural y vemos pasar el agua por el río y se recarga el acuífero, sí, pero no se está potenciando. Y ahí creo que hay un desafío pendiente, especialmente mirando ejemplos que existen en otras zonas, California, que tiene un clima muy similar al nuestro y condiciones muy similares. En los últimos 8 años ha ido potenciando la recarga artificial de acuíferos, construyendo obras de recarga y también potenciando que a través de los mismos agricultores se realice recarga a nivel de predio, inundando zonas agrícolas durante el invierno para potenciar la recarga. Los números en la última temporada indican que se llegó a recargar casi 5 veces la capacidad de almacenamiento que tiene el Limarí, o sea, 5.000 hectómetros cúbicos de almacenamiento en el acuífero, asociado a obras de infiltración y asociado a proyectos de infiltración a nivel predial. Increíble. Vamos a seguir conversando. Pablo Silva, socio de GHI Proyectos. Vamos a separarnos brevemente. Te pido que nos esperes. A ustedes les recomiendo mantener su cultivo a prueba de heladas con CryoProtect. Lo tienen ya internalizado, ¿verdad? Siempre lo mencionamos. CryoProtect, el antiheladas, orgánico, certificado por EcoCert. Encuéntralo en www.cryoprotect.cl. Seguimos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Pablo Silva, socio de
GHI proyectos respecto de la variabilidad climática, de cómo nos podemos enfrentar a ella, cómo podemos prevenir algunos eventos o al menos prevenir en términos de en las tierras, ¿verdad? Del trabajo de nuestro suelo, de cómo adelantarnos a los efectos. También hablando respecto de la deuda que tenemos en términos de desafío, que era lo que mencionaba antes de irnos a la pausa, del manejo, de la recarga, ¿verdad? O de cómo aprovechar toda esa agua que cayó y que tenemos como reserva todavía en nuestra cordillera, por ejemplo. Pablo, pero si efectivamente, y volviendo a los fenómenos climatológicos, la niña se instalara, ¿cuáles son las probabilidades que se repita una mega sequía? O sea, o que ahora nos vayamos al otro extremo. ¿Contamos con herramientas, por ejemplo, para enfrentar esta situación? ¿Qué herramientas, qué medidas se pueden aplicar en la agricultura? A ver, en eso yo no me considero un climatólogo, sí sigo mucho a expertos que en Chile hacen un muy buen trabajo. Y la mega sequía es un poquito un fenómeno que se escapa a las tendencias normales que ocurren en territorio en Chile especialmente. Por lo tanto, que se vuelva a repetir una mega sequía como lo que ha ocurrido en los últimos 14 años, salvo estos últimos dos que ha llovido un poco más, es difícil. No, no quiere decir que no ocurra, pero es difícil. Lo que sí es muy probable, porque hay una certeza en que, así como va a volver a llover en invierno, vamos a volver a tener una sequía en un horizonte de corto plazo, porque son las condiciones normales que tiene el clima en toda la zona centro y centro-sur de Chile. Entonces, yo creo que esa perspectiva histórica, en donde ya tenemos por lo menos 50 años de registro, de análisis, de información, permite proyectar que vamos a tener una sequía nuevamente y vamos a tener años lluviosos. ¿Cuándo es la gran incertidumbre? Correcto. Entonces, hay un entusiasmo muchas veces asociado al año lluvioso, así, un entusiasmo spot. Llovió, por lo tanto siembro. Yo creo que el desafío es cómo levantar un poco la mirada y planificar a más largo plazo, porque los periodos de sequía extensos normalmente se traducen en una mayor eficiencia en el uso de agua. Existen estudios que muestran que en el fondo, después de 4 o 5 años de sequía, la eficiencia en el uso del agua queda más o menos internalizada en los usuarios y ya ese concepto de derroche que había justo antes se tiende a acotar un poco y lo que genera el año lluvioso siguiente o el par de años lluviosos siguientes es que, pero ahora tengo más agua disponible, entonces voy a sembrar una superficie más grande o voy a plantar más superficie. Y se tiende a endurecer, entre comillas, esa demanda, porque si antes regaba 50 hectáreas, ahora puedo regar 75 porque estoy siendo más eficiente de lo que era antes. El desafío en la planificación es no olvidarse que vamos a tener una nueva sequía, que van a haber años lluviosos y que ojalá esos años lluviosos los podamos incorporar en el sistema y no que nos generen un entusiasmo de corto plazo de sembrar más o plantar más y por lo tanto aumentar la superficie, que ha sido uno de los problemas en muchas cuencas en Chile. Oye, a propósito de que tú nos estás contando así con tanta conocimiento de lo que significa la planificación y todo eso, ¿por qué no nos cuentas un poquito de GHI? ¿Qué hacen ustedes? ¿Hacen esto en el fondo? ¿Hay un acompañamiento, por ejemplo, en proyectos en esta materia? Sí, a eso nos hemos dedicado los últimos 3 años y fracción. Trabajamos en GHI, es gestión, hidrología, ingeniería o información. Hay una discusión interna ahí si vamos a irnos por el lado de la ingeniería o por el lado de la información, aunque van muy de la mano. Y el objetivo es justamente eso. O sea, hoy día, los últimos Puede 15 años en ser, puede Chile, ser II. claro, con una I minúscula, HII. ¿Ves tú? o Solucionan el innovación para problema. algunos. En los últimos 15 años, todo el desarrollo tecnológico que ha habido de instalar monitoreo, de instalar sensores, creo que va muy de la mano con atender y ser capaces de enfrentar una sequía y enfrentar periodos de escasez. El gran desafío es que la operación del día a día muchas veces le gana a la administración o al, a la, al encargado de los campos, porque hay que podar, porque hay que regar, porque hay que fertilizar, porque hay que tomar decisiones de cosecha. Entonces, el análisis de los datos queda muchas veces relegado a segundo plano.
Y uno se acuerda cuando había que cambiar la bomba, hoy voy a revisar los datos del pozo. Uy, me encontré con que habían problemas en los datos del pozo, no puedo tomar una buena decisión. Ya. Nosotros hemos ido llenando ese espacio en que se requiere análisis de datos, ojalá análisis con conocimiento, con experiencia, integrando la visión de los productores, ¿no? En esto no traemos nosotros las balas de plata que les van a resolver todos los problemas. Muchas veces las soluciones que se presentan son las mismas que ellos ya tienen, pero analizadas, llevadas con números y planificando un desarrollo de un proyecto con datos, es el trabajo que hemos estado haciendo, de consultoría con datos, con análisis y con información procesada. Oye, Pablo, el último informe hidrometeorológico de la Dirección General de Aguas, del MOP, señala que que en 13 de los 25 embalses monitoreados, los volúmenes de agua acumulados son mayores que los promedios históricos mensuales. Además, en algunas zonas, dice aquí, la altura de nieve supera el promedio histórico. Considerando que los deshielos entre septiembre y marzo son la principal fuente de alimentación de los embalses, ¿habría que liberar agua en algunos embalses? ¿Cómo lo ven ustedes? Y si los ríos también tendrán más caudal que el habitual, ¿cómo se podría aprovechar en la agricultura el superávit de agua de los embalses y ríos? A ver, en ese sentido, me vuelvo a lo mejor a un concepto muy tradicional que es la gestión integrada. Y gestión integrada de los recursos hídricos. Yo creo que ha sido un concepto también muy manoseado porque forzar la integración no se da de no se da de buena manera y no por sentar a todos los actores en una mesa se va a dar la conversación. Creo que hay un desafío en ese sentido en que la gestión integrada sea de verdad integrada. ¿Y a qué me refiero con eso? Este mismo relato que tú bien señalabas. Tenemos embalses al 50% o incluso más. Tenemos nieve acumulada en cordillera de un año que ha tenido un leve superávit por sobre lo normal, precipitaciones que han sido por sobre lo normal. Y por otro lado, si revisamos la demanda de agua, eh, un proyecto agrícola tradicionalmente, a escala de cuenca, no específicamente un productor que recibe agua de un canal, pero a escala de cuenca tiene disponibilidad de aguas superficiales, que recibe agua de los canales, y tiene agua subterránea para complementar el uso de aguas superficiales. Entonces, integrar la disponibilidad por un lado con la demanda por otro, nos permitiría que entre comillas, superávit que se va a generar producto de los deshielos, poder inyectarlo en las napas y potenciar esa recarga y esa extracción de agua que se va a dar más tardía en la temporada por los pozos. Los pozos normalmente no parten operando en octubre, salvo que sea la única fuente de agua. La que opera primero son los canales hasta que el río baja su caudal y ahí recién se activan los pozos para complementar. Vamos a tener un periodo de hielo ahora durante el invierno, la primavera, que va a tener caudales por sobre lo normal, en lo esperable. ¿Y qué va a pasar con esa agua? Eso no quiere decir que tengamos que construir embalses más grandes para acumular más, ¿no? Vamos a estar construyendo elefantes blancos en muchos escenarios, en muchas cuencas. Pero sí, la gestión integrada de ese, comillas, exceso, no quiero usar una mala palabra, pero sí, comillas, exceso, que con una recarga artificial uno puede inyectarla a las napas, genera una cuenta de ahorro que el día de mañana o incluso más tarde en la temporada uno puede aprovechar. Claro que sí. Específicamente en los embalses, yo creo que sí uno revisa los caudales medios, los volúmenes medios de deshielo y superan considerablemente la capacidad de los embalses. Entonces, hay una necesidad de integrar gestión, de integrar herramientas, de integrar monitoreo para tomar decisiones ya no a la escala anual, sino que a escala mensual, incluso semanal, respecto a la planificación, respecto al almacenamiento y respecto a la disponibilidad de agua con la que tenemos. Pablo Silva, socio de GHI Proyectos, ¿dónde los encontramos a ustedes? ¿En ghiproyectos.cl o no? ¿Esa es la página? .com. Ah, .com. Proyectos.com, sí. ghiproyectos.com. Ya, ahí pueden entrar también para averiguar un poquito lo que hacen, si esta asesoría, esta consultoría son súper importantes, interesantes. Yo te agradezco en lo personal, Pablo, por este contacto muy interesante. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también y que tengan buen fin de semana también.
Muchas gracias. Gracias, Verónica. Nos vamos a una pausa. En Vivero Los Olmos tienen disponibilidad ojo de avellanos a raíz desnuda y de origen laboratorio vitro de las variedades Gifoni y Barcelona. Contáctalos al 7271 Ahí lo dije despacito. O visita su sitio web Vivero Los Olmos, innovación, tecnología y trayectoria al servicio de la agricultura Chile. Vamos a una pausa y ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en el agro. Bueno, en Chile, las hectáreas cultivadas con olivo, y vamos a hablar del aceite de oliva, que es temazo en este último tiempo, se quintuplicaron en 20 años, mientras que en la última década la producción y las exportaciones han crecido 40 y 79% respectivamente. Sin embargo, nuestro país todavía no alcanza a ser el 1% de la oferta internacional de este producto. Desde Chile Oliva reconocen que este año la cosecha fue menor aproximadamente en un 30% respecto al año pasado debido a condiciones climáticas complejas como la sequía del norte. Por lo tanto, las exportaciones en el 2024 se ajustarán a la menor oferta de aceite chileno existente. Vamos a conversar de este tema de estadísticas con Francisco Gana, fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte. Bienvenido al agro. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema. Es que queremos conocer algunos números, porque después vamos a hablar con un productor de aceite de oliva. Entonces, para empezar, Francisco, ¿qué factores específicos, además de las condiciones climáticas que yo mencionaba, han influido en el aumento significativo del precio del aceite de oliva a nivel internacional y obviamente acá en nuestro país también? Claro, eh, los principales productores han tenido problemas, entre ellos un país muy importante es España. Ellos producen normalmente el 45% de la producción mundial, han caído a un treinta y tantos, y eso es debido a una sequía que ha afectado la parte sur de España. Ah. Pero no solamente España, sino que también Portugal, eh, Italia también ha tenido problemas. Han habido varios países del Mediterráneo que han bajado su producción y esto ya había tenido una caída antes. ¿Ah? Cayó el 2023, pero el 2021 también cayó con un 14% la producción en el mundo. No tanto por España, pero por otros países. Y el 2023 vuelve a caer un 20% a nivel mundial, lo que significó que en España propiamente cayó un 37% y esto es un tema de sequía. ¿Ah? Ya, un tema de sequía que caen los grandes productores y entonces repercute, pero a pesar de la menor producción a nivel mundial, la demanda del aceite de oliva sigue creciendo, ¿no, Francisco? Claro, porque es un producto que se le atribuyen muchas propiedades buenas para la salud, se considera un mucho mejor aceite y por lo tanto la demanda ha venido aumentando y también en Chile, donde la gente aspira a tener un aceite a lo mejor con un sabor mejor, etcétera, ¿no? Ya, Entonces hay temas culinarios y también temas de salud que hacen de que claro, claro, sin duda. eh, ¿Y cómo crees que esto afectará la posición de Chile en el mercado global de los próximos años? bueno, yo creo que hay que tener en claro de que el tema del alza de precio es un tema coyuntural, ¿ah? Y los productores, eh, correctamente, ellos ven el largo plazo del negocio. Entonces, no porque eh, los precios estén buenos hoy día, porque esto es una cosa transitoria, o sea, es una muy buena noticia, pero finalmente ellos tienen que seguir con su plan de desarrollo y su estrategia de negocio, preocupándose de los temas del riego, de la disponibilidad hídrica, de la logística de la cosecha, etcétera, que permiten tener aceites de buena calidad.
Ya, ahora yo decía al comienzo que en Chile las hectáreas cultivadas con olivos se han quintuplicado en 20 años. Las exportaciones también han crecido hasta 79%, pero igual somos nada, el 1% a nivel mundial. Y entonces cuando nos comparamos con países como España, Italia, Grecia, dominando el mercado global, ¿verdad? En esta materia y con este producto, ¿qué estrategia puede adoptar nuestro país, Francisco, para aumentar su participación en este mercado competitivo? Yo creo que Chile tiene una gran suerte de que tenemos un aceite de oliva de muy buena calidad, reconocido, ha sido premiado varias veces, y nosotros tenemos que diferenciarnos por calidad, ¿ah? Porque nos va a demorar muchos años y tenemos que además resolver todo un tema de la disponibilidad de agua en Chile para crecer con la industria de olivos, ¿ah? Y por lo tanto hay que cuidar esa calidad que tenemos y mostrarla al mundo, cuidando los temas de sustentabilidad y también los de productividad para que el negocio sea sostenible, pero ahí tenemos una tremenda oportunidad gracias a esta calidad del aceite de oliva chileno. Ya, y ahora la disminución del 30% en la producción, ¿cómo está afectando esto a los productores locales y a las exportaciones? ¿Cómo se va a traducir esto? Bueno, claro, cayó la producción, pero por otro lado subieron los precios. Entonces, eh, el tema es que para no todo el mundo le cae la producción en la misma forma, y entonces hay algunas personas que no les ha convenido esta cuestión, pero hay otros que sí. ¿Ah? Es difícil, cada productor tiene, pero en general creo que ha sido una buena noticia. ¿Ah? Pero tenemos que resolver el tema hídrico. ¿Ah? Coquimbo es una región que, aunque este año ha sido mejor que otros años, todavía tenemos un estrés hídrico bastante grande y tenemos que buscar nuevas fuentes de agua, conservar mejor el agua, ser más eficiente en el riego y en la distribución del agua. Todas esas cosas, en Coquimbo se invirtió mucho, pero todavía, lamentablemente, tenemos que hacer más para poder tener una mayor seguridad en respecto a este tema. Francisco, ya, pero tú dices que lo de los precios son cíclicos, o sea, ¿podríamos esperar que vuelvan a bajar? Claro, a normalizarse, yo no A sé si a bajar, normalizar, pero ya. a normalizarse yo Sí, hablaría. porque nunca ha sido Eh, tan eh, barato el aceite de oliva, pero bueno, ya, a eh, normalizarse. Eh, y entonces, sí, lo lógico es esperar de que creo que además se demorará porque hay un tema de stock también. El aceite de oliva no es que se produce e inmediatamente se van a reponer los stocks, eso se va a demorar un poco, pero debiera tender este año a normalizarse y por lo tanto no seguir con unos precios tan grande. Hay que pensar de que si uno calcula los últimos 6 o 7 años, el promedio del aceite de oliva, por ejemplo, el que se vende en España y lo que se está vendiendo hoy día es un 70% más caro. Entonces, es bastante alto. Sí. Y no sé si está bien que las cosas además suben, está el tema de que todas las cosas en el mundo, dada la inflación, van a subir un poco, pero no a este nivel y por lo tanto debieran normalizarse. ¿M? Y yo creo que los productores no están pensando de que esto se va a repetir todos los años para futuro, porque sería como pensar que el mundo es rosa, digamos. ¿Ah? Ah, o Así sea, que claro, o sea, los productores, a pesar de haber bajado su producción por el tema de precio, es conveniente. es conveniente, pero como te digo, no todo el mundo le afecta de la misma forma. Hay gente que le ha afectado más y por lo tanto, a lo mejor, aunque los precios estén buenos, si la producción cae mucho, Claro, no te compensa. ¿Ah? claro, claro que sí. Depende ahí de los productores. No te ¿Cómo? podría dar una respuesta definitiva respecto a este tema porque cada productor tiene una ecuación un poquito distinta de esto. Oye, y Francisco, y lo que decía yo, que la cantidad de hectáreas cultivadas últimamente ha subido enormemente.
es efectivo y en qué se está dando todo esto? Estamos hablando de la zona Limarí, Choapa, esos valles más que nada, ¿o no? O también para el sur harto. No, al sur no, pero la zona central podría ser sobre todo está el tema, como te digo, el tema hídrico, entonces hay que ver que exista buena disponibilidad. Yo creo que hubiera crecido mucho más si es que tuviéramos una buena disponibilidad de agua, ¿ah? Y el tema es que no retenemos, no hemos hecho suficientemente embalses adecuados, hay una serie de cosas donde ha faltado una mayor cooperación pública o privada para desarrollar proyectos que nos permitan dar seguridad de riego a los productores, ¿ah? Sí, ya estuvimos hablando de En todo tipo de cosas, pero también en el sector olivo. ¿Mm? sí. Y en el sector olivo, ¿qué rol puede jugar también la inversión en nuevas tecnologías, Francisco, para mejorar la productividad de los olivos? Muchísimo, ¿ah? Ahí tenemos todo lo que es la agricultura de precisión. Hay muchos agricultores que ya están usando esto, pero falta todavía. Hoy día el campo se está llenando con sensores. Estos sensores permiten, por ejemplo, detectar estrés hídrico y por lo tanto aplicar riego cuando se necesita, ¿cierto? Y también, muy importantemente, la cantidad que se necesita, con eso ahorrar parte de ese recurso. También nos permite tener una visión más localizada de la salud del huerto. Entonces, si de repente hay que hacer aplicaciones en una parte del huerto, tú aplicas en esa parte y entonces ahorras insumos y por otra parte eh, es más efectivo porque se aplica donde se necesita. También con sensores y buena inteligencia analítica, tú puedes eh, estimar cuál va a ser tu producción, entonces planificar logísticamente la cosecha y que es muy importante para tener una buena calidad de aceite, ¿ah? La cosecha es clave y entonces todas esas cosas, todas esas herramientas y muchas otras, por ejemplo, eh, hacer mejoramientos genéticos, hacer plantas que sean resistentes tanto al estrés hídrico como a Claro, sequía, claro. como a calores que sean demasiado excesivos o temas sanitarios. Entonces, hay muchas cosas que podrían ayudar al sector muchísimo, pero claro, eso demora. No es una cosa que podamos hacer de un día para otro. Vamos a conversar a la vuelta de esta pausa con un productor de aceite de oliva ahí de la tercera región, a ver qué nos dice. Le vamos a preguntar, vamos a hacerle una prueba, a ver si está haciendo todo esto que... No, ¿qué nos dice Francisco? Francisco Gana, fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura. Muchas gracias por entregarnos este contexto y estos números actualmente de este producto. Gracias, Francisco. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa entonces. Maniplex Bemol, haz que tu huerto sea la envía del sector con una gestión inteligente de la caída de las hojas. Elegir Sumitomo Chemical es una cuestión de filosofía. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de vuelta con nuestro último entrevistado del día de hoy. Antes les recomiendo garantizar su rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. Y también asegurar tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Ahora sí, queremos seguir con el tema del aceite de oliva, pero abordarlo desde otra perspectiva. Así como con los pies en la tierra, queremos hablar con el productor de aceite de oliva y estamos justamente con el dueño de aceite de oliva Alicanto, de ahí de la tercera región, con don Juan Benavides en contacto. ¿Cómo está, don Juan? Gusto de saludarlo. Bienvenido al Agro. Un gusto y eh,
poder conversar con ustedes sobre este tema que Ya, nos pues, apasiona tanto. feliz, me imagino. Oiga, don Juan, a ver, primero preguntarle cómo ha afectado el tema de la sequía ahí en el norte de Chile, la producción de aceite de oliva en su región este año. Mira, bueno, nosotros tuvimos dos factores principales. Una, que el cambio climático aquí en la región nos afectó porque, no sé si los auditores saben o tú sabes que todos los carozos, el damasco, la aceituna, las plantas deben tener, como lo dice la natura, su tiempo de frío y de calor. ¿Ya? Bueno, el año pasado aquí en la región no tuvimos el frío que tenemos hoy día, por lo tanto. ¿Ya? O sea, las horas de frío fueron casi nada. Por lo tanto, eso afectó la producción de aceituna aquí en la región. Ah, ¿Ah? A ya. mí principalmente me afectó y bueno, los vecinos que tenemos también les afectó. Por lo tanto, la producción de aceituna fue menor y por lo tanto la producción de aceite también fue menor. Oiga, don Si Juan, bien es cierto, nosotros hemos tenido bastante sequía. La sequía nuestra viene afectando hace mucho tiempo, lo que nos hace por a nosotros invertir en el asunto de pozos profundos, para poder sacar el agua de las napas, ah, ya, cosa que en otros lados no sucede. Nosotros claro, bombeamos a 80, 90 metros para poder regar nuestros olivos, sistema por goteo, qué sé yo. ya. Ah, Y bueno, eso justamente le iba a preguntar eso, si habían tenido que implementar algún tipo de cambio en las prácticas agrícolas para enfrentar estas condiciones de sequía, si habían tenido claro, ahora veo, pues, claro, adecuarse, claro. adaptarse, ¿no? Claro, claro. Nosotros hemos logrado, en el caso mío, poder hacer pozos más profundos, porque Ah, cuando nosotros comenzamos esto hace 20 años, teníamos agua a los niveles de 12, 15 metros. Hoy día tenemos un pozo de 100 metros. Entonces tenemos el espejo de agua más o menos a los 45 metros. ya. Eso es donde estamos ubicados nosotros. Bueno, en otros lados sea eso más crítico esto. Eh, Oiga, ¿y la em, tercera región específicamente en qué parte está usted? Yo estoy en el kilómetro 821. Eso es muy cerca de Copiapó, como Ya. a, qué sé Ya. yo, 10, 15 kilómetros de Copiapó. Eso está entre Copiapó y Caldera. Oiga, don ¿Mm? Juan, ¿y sus plantaciones están en faldeos de cerro o están en terrenos planos? No, Descríbanos un tenemos en el poquito. valle, en terreno El plano. valle. Claro, afortunadamente yo estoy en el, en un valle y bueno, cuando tuvimos los aluviones, qué sé yo, afortunadamente a mí no me afectó, pero a otros colegas sí les afectó. ¿Ah? O sea, se ha salvado de varias. Además de... Ajá. Sí, Oiga, don Juan, claro. cuénteme una cosa. Ya, se ha salvado, pero ¿ha experimentado algún tipo de aumento en los costos de producción? Me imagino que sí, ya con esos, cavando esos pozos, ¿le han subido los costos? Claro que sí. Mira, yo he notado que desde que comenzó la pandemia hemos ido en alza en los costos, principalmente en los fertilizantes. Los fertilizantes que nosotros usamos, que normalmente lo usan todos, la urea, qué sé yo, el nitrato de potasio, Ah, todos esos insumos nos subieron, yo diría, un 50%. También nos subió el petróleo, que nosotros hacemos transporte personal a través, cuando estamos en cosecha, y bueno, ¿para qué hablar hoy día de la energía? Que oiga, también nos va a sí, subir. sí, ¿Mm? sí. En realidad, estamos mal. No, no, o sea, es lo que hay, El vidrio, hay que adaptarse nomás, ¿ah? claro, por ejemplo, el otro insumo que nos ha subido bastante y en la pandemia hizo crisis fue el asunto del vidrio. Nosotros vendemos nuestro producto en botellas de vidrio y Claro, botella plástica, que aquí en la región no se produce. Todo tiene que venir de Santiago. wow. Y son dos personas o dos empresas que fabrican vidrio que nosotros tenemos que recurrir a ellos. Y como te digo, desde la pandemia que hemos tenido problemas, ya en este último tiempo ha mejorado, pero los precios también suben. Y el transporte también sube. Don Juan, y en tecnología, por ejemplo, también ha tenido que invertir, no sé, en riego, ¿qué tipo de sistema tiene implementado para optimizar el uso de agua ahí? Mira, en el caso mío yo tengo implementado el riego por goteo. ¿Mm? ¿Ya? Todo el campo lo tenemos dividido en subsectores
y cada sector lo vamos regando, tenemos un sistema electrónico para poder ir regando por sector, porque el flujo de agua debería ser mucho. Entonces tenemos implementado eso y la planta, la planta que yo tengo es una planta italiana que logramos importar y ¿Ya? ella es la que nos hacemos en nuestro aceite de oliva. Ah, Es última tecnología la mire, que tenemos. ¿y esa planta dónde está? La tenemos aquí al lado de Al nuestro lado. campo, Ya. al Ah, lado, al lado. bueno. Sí, ahí la tenemos y tenemos nuestra producción de aceite. Hablemos entonces del aceite, don Juan. A pesar de esta menor producción, ¿cómo ha Mm. afectado la... No sé si la calidad del aceite se ve afectado. En el caso mío, no. El aceite bueno, nosotros normalmente cuando comenzamos la cosecha nos apoyamos con línea ¿Ya? o con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y ¿Ya? nos hacen los análisis del aceite. Y Ya. no hemos tenido grandes variaciones ni en la acidez ni en los contenidos del aceite de oliva, ¿ah? Ya. El potasio, sodio, todas las cosas que uno le hace al análisis, eh, no lo ha afectado. Lo que sí nos ha afectado, como te dije anteriormente, es la cantidad. O sea, nosotros, por tú, este año tuvimos una producción que es fácil el 20-30% menos que la cosecha anterior. ¿Cuánto producían el año pasado? ¿Cuánto Nosotros normalmente, fíjate que producíamos alrededor de 15.000, 20.000 litros de ¿Ya? aceite. Este año nos fuimos como a los 10.000, 12.000 por ahí. Ah, claro, casi la mitad. Claro. Oiga, don Juan, y con el aumento de los precios internacionales del aceite de oliva, ¿ha visto? Eh, por una parte, conversamos con Francisco Gana, claro, puede ser que de repente sea conveniente un impacto positivo en los ingresos por sus exportaciones o estos han sido neutralizados por la menor producción. Mira, yo creo que la subida internacional del aceite eh, nos ayudó. Nos ayudó porque había escasez de aceite en el mercado. Claro, y subieron En los Chile, precios claro. acá. Claro, claro. Yo afortunadamente viajo mucho a España porque mi hija vive allá. Entonces tengo Ah, mucho contacto ya, con la gente de Jaén. Y es ya, una zona de Andalucía donde produce mucho aceite. ya, Yo creo que en España el principal productor Andalucía. ya. Y yo me he empapado de ellos por la experiencia, hemos hecho algunos amigos ahí. Ah, qué bueno. Ellos le afectó mucho, mucho, mucho. Yo Bueno, diría el 50%. Mucho, 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 porque ellos el calor que tuvieron muy, muy superior al nuestro. Entonces ellos apareció el calor cuando el árbol está en flor. Significa que cuando tú, como cualquier fruto, pues sale la flor, tú la cuidas porque de ahí viene el fruto. Entonces a ellos se le anduvo quemando la flor, además de tener poca agua, porque ellos riegan, gracias al caballero de arriba, po, riegan con agua de lluvia. ya. No tienen implementado lo que tenemos nosotros, el riego por goteo, el sacar el agua del pozo Ah, mire, profundo. mire. Y de repente tanto que En miramos Jaén para se afuera, riega, ya. claro, ellos riegan gracias al caballero de arriba. Entonces, no tienen problemas no tenían problemas. Ahora, hoy día están preocupados porque hace 2 años que tienen una sequía Claro, más o menos claro. grande. Entonces están buscando alternativas de guardar agua y de poder implementar riego por goteo. Oiga, don Juan, y ya, ¿y su cosecha? ¿Ha notado algún cambio en acá, en la demanda local frente a la internacional para su aceite de oliva? ¿Cómo se llama su aceite de oliva? Alicanto. Aceite de oliva Alicanto. Alicanto, ¿Y usted sí, Alicanto. lo vende al resto del país? ¿Lo distribuye en el resto del país? Sí. Ah, sí, a todo Chile. Ya, Y lo que te quería comentar, no es porque sea el dueño, pero es un aceite que tiene una baja acidez, es muy bien recibido bueno, por la dueña de casa. Entonces, nosotros entregamos a todo Chile, a todo Chile. Con decirte que normalmente mi producción comienza como en abril y termina en abril del próximo año. ya. Hoy día, hoy día, a esta hora, ya no tengo aceite, ya lo he vendido todo. Mire. ¿Y qué vamos a Porque, hacer? claro, entonces, claro, suerte para mí que lo vendí todo porque yendo a Santiago, incluso viene gente de Santiago a comprar ¿Sí? acá, Sí. clientes que logré contactar el año pasado,
y me encontré que vinieron a comprar acá, por algo estaba pasando, y claro, no, a lo mejor ellos tenían otros productores que le Y, abastecían, y este año les fue mal. ya, o sea, a usted le fue bien. Me fue bien en la venta y Ya no queda a buen nada. precio, y a buen precio. Claro, Bueno, me alegro por usted. claro, claro. Para nosotros, los consumidores, es un desastre. Claro, claro que sí. Claro, en este minuto, Eh, como te no, no claro. tenemos stock. Oiga, don Juan, ¿y ha aumentado su cantidad, o sea, sus hectáreas de plantaciones? ¿Va a crecer? Mira, ¿Qué perspectivas tiene? sí, ahora estamos viendo la posibilidad, tenemos un terreno y lo estamos, bueno, por el asunto del agua es difícil, pero Ya, estamos implementando un proyecto para poder aumentar la producción. ¿Mm? perfecto, ya. Oiga, ya, pues o sea que no tenemos aceite de oliva aquí hasta el próximo año. Claro, Se va a abril, tener que ir para España nomás, pues ya vendió todo. Don Juan, sí. le quiero agradecer su conversación con nosotros. Aquí Juan Benavides, dueño del aceite de oliva Alicanto. Esa es la situación. Cuentas alegres están sacando por ahora los productores nacionales. Pero evidentemente, bueno, vamos a ver qué pasa el próximo año. Es de esperar para el resto de la población que bajen un poquito los precios. Fresa. Don Juan, muchas gracias, muy amable y me Muy alegro amable usted. que le vaya muy bien. Un gusto de conocerla. Muchas gracias. Igualmente, chao. Adiós, Tenga adiós. un buen fin de semana. Nosotros Sí, nos vamos. le vamos a mandar una botellita de aceite de regalo. ¡Ya! Eso no me gustó. Listo. Ah, claro, esta. Sí, ve, tenía guardado uno ahí, don Juan. Sí, Muchas se la gracias, vamos a don Juan. enviar. Muy amable, que le vaya muy Ya, bien. Un abrazo. adiós. Estamos Gracias, gracias. terminando el programa del día de hoy con don Juan Benavides ahí desde la tercera región. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Quienes ya lo están disfrutando desde el jueves, también. Nos vemos la próxima semana. Fue El Agro, en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Confía en Propulse de Point y lleva tus cerezos al siguiente nivel de rendimiento. Vivero Los Olmos. Ofrecemos frutales de última generación y garantizamos su calidad. Summit Agro. Sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Y espero más rendimiento por hectárea con Intelligence. El agro en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Zapca Parragués.